Mis buenos amigos, habrán notado que para esta primera comunicación llamada científica de nuestra nueva sociedad, elegí un título que no carece de ambición. Además, empezaré por disculparme, ya que les pediré que consideren esta comunicación como un resumen de puntos de vista que mis alumnos que están aquí conocen bien, con los que ya están familiarizados desde hace 2 años por mi enseñanza, y al mismo tiempo como una especie de prólogo o introducción a cierta orientación en el estudio del psicoanálisis. En efecto, creo que el retorno a los textos freudianos que han sido objeto de mi enseñanza desde hace 2 años me ha dado, o más bien nos ha dado a todos los que trabajamos juntos, la idea cada vez más segura de que no hay captura más completa de la realidad humana que la que realiza la experiencia freudiana, y de que no se puede dejar de volver a las fuentes y a aprender estos textos en todos los sentidos de la palabra. No se puede dejar de pensar que la teoría del psicoanálisis y al mismo tiempo su técnica, que no forman más que una única y misma cosa, han sufrido una especie de limitación y, a decir verdad, de degradación, y efectivamente no es fácil mantenerse al nivel de semejante plenitud. Yo pensaba tomar esta tarde como base y ejemplo de lo que he de exponerles un texto como el del hombre de los lobos, pero pese a que había dictado un seminario el año pasado sobre el tema que releí completo todo el día de ayer, simplemente tuve la sensación de que era completamente imposible darles una idea, incluso aproximada, del texto, y de que solo había una cosa por hacer con mi seminario del año pasado: retomarlo el año próximo. Lo que me reveló en efecto este texto formidable, después del trabajo y el progreso que habíamos hecho este año en torno del texto del hombre de las ratas, me hace pensar que lo que había extraído el año pasado como principio, como ejemplo, como tipo de pensamiento característico proporcionado por ese texto extraordinario, no era más que un simple approach, como se dice en lenguaje anglosajón, en otras palabras, un balbuceo. De manera que esta noche simplemente intentaré decir algunas palabras sobre lo que significa la confrontación de esos tres registros muy distintos que son los registros esenciales de la realidad humana y que se llaman lo simbólico, lo imaginario y lo real. En primer lugar, hay algo que no podría escapársenos, a saber que hay en el análisis una parte de real en nuestros sujetos que se nos escapa. No escapaba, sin embargo, a Freud cuando se ocupaba de cada uno de sus pacientes, aunque por supuesto también estaba fuera de su aprehensión y su alcance. No podría dejar de sorprendernos la manera de que habla del hombre de las ratas, cuando distingue entre sus personalidades al respecto. Concluye, reconoce en él la personalidad de un hombre fino, inteligente y culto, y la contrasta con las otras personalidades con las que tuvo que tratar, aunque de modo atenuado. También se refiere al tema cuando habla del hombre de los lobos. Pero nosotros no estamos forzados a decir verdad, a refrendar todas sus apreciaciones. No parece tratarse en el hombre de los lobos de alguien de tanta clase, pero sorprende que él lo haya puesto aparte como un punto particular. En cuanto a Dora, ni hablar, casi puede decirse que él la amó. Este elemento directo, este elemento de examen, de apreciación de la personalidad, no deja de sorprendernos. Es algo con lo que tenemos que tratar todo el tiempo en el registro mórbido, por un lado, e incluso en el registro de la experiencia analítica con sujetos que no caen en absoluto en el registro mórbido. Este es un elemento que siempre necesitamos retener y que está particularmente presente en la experiencia de quienes cargamos con la pesada tarea de elegir a los que se someten al análisis con un fin didáctico. ¿Qué diremos después de todo al término de nuestra selección? Todos los criterios invocados. ¿Se necesita la neurosis para hacer un buen analista? ¿Un poquito? ¿Mucho? Seguramente no.
pero no en absoluto, nos guían, en resumidas cuentas, en un juicio que ningún texto puede definir y que se nos hace apreciar las cualidades personales, a saber, esa realidad que se expresa de este modo. Un sujeto tiene o no tiene pasta. Es como dicen los chinos, Seun Ta, un hombre de gran talla, o Shao Yen, un hombre de pequeña talla. Aquí hay algo que constituye los límites de nuestra experiencia. ¿Qué se pone en juego en el análisis? Esa relación real con el sujeto, a saber, reconocer su realidad de cierto modo y según nuestros parámetros. ¿Eso es lo que debemos hacer en el análisis? Ciertamente no. Se trata indudablemente de otra cosa. Y esta es la pregunta que nosotros nos planteamos sin cesar y que se plantean todos los que intentan formular una teoría de la experiencia analítica. ¿Qué es esta experiencia singular entre todas que aportará a estos sujetos transformaciones tan profundas? ¿Qué son estas transformaciones y cuál es su resorte? Desde hace años, la elaboración de la doctrina analítica apunta a responder esta pregunta. El hombre común, el hombre público, no parece sorprenderse mucho por la eficacia de esta experiencia que transcurre entera en palabras, y en el fondo tiene razón, puesto que en efecto ella anda y parecería que para explicarla basta empezar por demostrar el movimiento andando. Hablar ya es introducirse en el sujeto de la experiencia analítica. Aquí en efecto conviene empezar por preguntarse qué es la palabra, es decir, el símbolo. A decir verdad, asistimos más bien a un evitamiento de esta pregunta y constatamos que si reducimos esta pregunta, si solo vemos en los elementos y los resortes propiamente técnicos del análisis instrumentos destinados a modificar por una serie de acercamientos las conductas y las costumbres del sujeto, rápidamente desembocamos en cierto número de dificultades y atolladeros. Si avanzamos en ese sentido, no llegamos, por cierto, a encontrarles un lugar en el conjunto de una consideración total de la experiencia analítica, sino que nos acercamos cada vez más a cierto número de cosas impenetrables que se nos oponen y que tienden a transformar desde entonces el análisis en una experiencia que parecerá mucho más irracional de lo que realmente es. Sorprende ver cuántos sujetos recientemente llegados a la experiencia analítica se presentaron en su primera manera de expresarse sobre su experiencia, planteando la cuestión de su carácter irracional, cuando parece que, por el contrario, quizá no exista técnica más transparente. Por supuesto, en un análisis todo va en esa dirección, ya que abundamos en cierto número de apreciaciones psicológicas más o menos parciales del sujeto paciente. Hablamos de su pensamiento mágico, hablamos de todo tipo de registros que tienen indudablemente su valor y que encuentra de manera muy viva la experiencia analítica. De allí a pensar que el análisis mágico, que el análisis mismo juega en el registro del pensamiento mágico. No hay más que un paso, rápidamente franqueado cuando no se decide empezar planteando la pregunta primordial. ¿Qué es la experiencia de la palabra, la esencia y el intercambio de la palabra? Y al mismo tiempo la cuestión de la experiencia analítica.